Aleluya, mis hermanos. Toda rabá a Yohé Bajé. Amén. Vamos ahora a compartir las escrituras. Amén. Para esto le vamos a pedir a los hermanos. Amén. Vamos a pedir que puedan buscar en las escrituras. Me parece que lo están viendo ya los hermanos que están, ¿verdad?, en pantalla. Vamos a pedir que por favor busquen en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo del 15 al 18. Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9 del versículo 15 al 18. Para que por favor lo puedan anotar. Porque lo anoten, pueden buscar ese versículo y lo vamos a leer ahora. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 9 del versículo 15 al 18. ¿Se recuerdan en la última prédica? Amén. Vamos a leer estos versículos del 15 al 18. Pueden ponerse sobre los pies después que lo encuentren, que lo tengan ya en sus manos. La palabra se lee en nombre de Yohé Bajé, que se lava el Padre, el Ben, que es el Hijo, que es Yeshua Mashiach, y el Ruach de Elohim, y el Ruach Kodesh. Dice así: así que, por eso el Mashiach es el mediador de un pacto renovado, un Brit HaHadash, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia para siempre. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aleluya. Padre, te damos toda rabá por esta tu palabra. Queremos que asimismo tu palabra misma traiga el entendimiento con el Ruach HaKodesh para cada mente, para cada corazón, para cada alma, para cada espíritu, y para que en los cuerpos esta palabra entre hasta los tuétanos de los huesos y venga de allá para acá, ella haciendo por lo cual fue enviada esta palabra. Yo lo declaro en esta noche para que todo aquel que la escuche, que la reciba los beneficios de haberla escuchado con tu poderosa unción. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Miren, en esta noche vamos a dar la continuidad a la segunda parte de este tema de la prédica, que es los pactos bíblicos y tu participación desde antes de la fundación del mundo. Los pactos bíblicos y tu participación desde antes de la fundación del mundo. Amén. Habíamos leído en Hebreos 9 del 15 al 18, en la prédica anterior, y en el día de hoy lo traemos como un versículo clave con relación a este tema, los pactos bíblicos y tu participación desde antes de la fundación del mundo. Pero entendiendo algo que le dijimos en la prédica anterior, que el contexto, o sea, donde se desarrolla todo esto es desde el capítulo 8, el capítulo 9 y sigue hasta el capítulo 10, hablando de quién es el mediador
de ese pacto renovado, del Brit HaDashah. Amén. Brit HaDashah. Y es para que podamos valorar, entender en toda su dimensión que lo que el Padre Celestial declaró y pactó desde antes de la fundación del mundo, lo hizo porque no había por más quien jurar. Significa que debe de haber alguien para poder hacer el pacto, y no había nadie ahí, solamente estaba Él, y por eso Él juró por sí mismo. Y por eso, mi hermano, mi hermana, usted tiene que entender que lo que Él pactó es poderoso, tiene que cumplirse. Lo que Él declaró desde antes de la fundación del mundo tiene que cumplirse en el tiempo en que el mundo ha ido recorriendo el tiempo marcado. El tiempo del principio hasta el fin. El tiempo que fue la palabra de Él que habló cuando salía ese verbo que luego se hizo carne. Por eso es que dice ahí que es el mediador del pacto, Yeshua HaMashiach, porque había un pacto antiguo y vino un pacto nuevo, pero el mediador de ese pacto es ¿quién? Yeshua HaMashiach. Aleluya. Significa que todo gira en el entorno y Él es el centro. Amén. Porque la palabra y Él fue usado como ese cordero. Por eso la palabra berit en semiología y berit en la etimología es el signo de cortar, de desligarse de los pactos. Desde cuando usted nace, desde cuando es entrado en el vientre, dice que ese embrión vieron los ojos de Yoheb Bahei, porque ahí en lo oculto de ese vientre, Él nos estaba formando. Lo dice el Salmo 139. Pero cuando va sucediendo ahí también está viniendo a ser contaminado el ADN del Yoheb Bahei, porque por ahí están viniendo los espíritus generacionales, y esos espíritus generacionales desde Adán y Eva traen el pecado original en lo que es su esencia. Y por eso ese ovulito ahí, ese pequeño embrión ahí recibe toda esa carga espiritual de maldad, la cual tiene que ser rota. Por eso el Padre Celestial manda a morir a su Hijo por nosotros. Fíjense que no habíamos nacido cuando Él murió, pero tampoco nosotros habíamos nacido antes de la creación del mundo. Estábamos dentro de Yoheb Bahei. Por eso Él juró por sí mismo, para que fuera ese pacto el que se sobrepusiera sobre todos los otros pactos. Por eso esta palabra cortar nos permite asimismo ser desligado de todo lo que el enemigo quería originalmente hacer. Fíjense que antes de la creación, antes de que cayera ese lucero, ese ángel que se llamaba Lucero, ya él había hecho esa declaratoria. Él juró por sí mismo. Y después de ahí vino esa caída. Después vino la creación. ¡Wow! Y de ahí vino la contaminación. Porque Yoheb Bahei hizo un pacto con Adán. El pacto adámico, con todas las bendiciones, pero él desobedeció y rompió el pacto. ¿Me siguen? No obstante a eso, tuvo infinita rahamim, misericordia, lo preserva y continúa el linaje, le da otro hijo, que fue Set. Fue Set. Dice que todavía, hasta que nació Set, todavía se había dejado de adorar a Yoheb Bahei, hasta que nació él. Qué lazo de tiempo.
después de Caín haber matado a Abel. Lo que había sucedido era un hecho tremendo, porque esa sangre, primera vez que la sangre es derramada sobre la tierra. Por eso es importante que veamos en el libro de Juan, capítulo 17, la oración que hace Yeshua. Se recuerda que se la hemos dicho cuando damos el taller de guerra espiritual. Esa es una oración de intercesión poderosa que hizo Yeshua HaMashiach, porque estaba preparando todo el evento para cuando él muriera. Él tenía que interceder. ¿Tenía que interceder por quién? Por la humanidad, por quien él iba a absorber toda la carga, todo el pecado, toda la maldad. Ahí Yeshua HaMashiach, y ahí se expresa la misma Emet en términos de una misión que había recibido ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, y que había cumplido, ya que vio la obra en el madero, en la cruz, como algo ya realizado. Así se veía Yeshua. Amén. Cuando estaba haciendo esa oración. Amén. Vamos a buscar ahí Juan 17. Dice así. Ese capítulo 17 del libro de Juan es cuando Yeshua ora ¿por quién? Por sus talmidín, por sus discípulos, por los que lo iban a seguir, con lo que iban a continuar la misión. Desde ese tiempo hasta que nos vayamos en el arrebatamiento, todos los discípulos no solamente eran los que estaban ahí, entiende, era por todos los discípulos que le habían sido entregados, todos los que habían sido llamados para servirle, todos los que habían sido elegidos para seguirle. Significa que ahí estábamos nosotros, ya incluidos. Oiga la oración. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos a los Chamaín, dijo: Padre, la hora ha llegado. Da kabod, esplendor, a tu hijo, para que también tu hijo te dé esplendor a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, oyó, le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida por siempre a todos los que le diste, a todos los que le diste. Está declarada el qué, que le va a dar qué, vida por siempre, vida eterna. Oye lo que está declarando Yeshua HaMashiach aquí. Amén. Hay una promesa, hay un pacto. Ahí él está recordándole los términos, los artículos de ese pacto. Y dice, y esta es la vida para siempre. En hebreo, Hain Leolán, la vida eterna, Hain Leolán. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Oiga lo que está diciendo Yeshua, recordándoselo a quién, a su Padre. Yo te he dado esplendor en haré la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oye, él la está declarando como que ya él la dio un hecho. Él dijo, yo voy a cumplir con todo lo que tú me dijiste. Dalo por un hecho. Ya, ahora pues, Padre, exáltame tú al lado tuyo. ¿Usted oyó lo que él está recordando? Exáltame tú al lado tuyo, con aquel esplendor que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Lo vio ahí? Él está confirmando que él estaba al lado de él y que asimismo lo preparara para volver a ese lugar, volver a esa posición. Fíjate qué humildad, qué humillación, cómo él se humilló ahí declarando que él estaba aquí en la tierra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran y me los diste. Usted y yo, tuyos eran, y como él vino aquí, me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, ellos vieron, wow, pero en este está todo el esplendor, todo el poder, toda la gloria, todos los milagros. Ellos se dieron cuenta que fue por la manifestación del Padre Celestial en Yeshua, de todo su poder. Porque la palabra que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Te vieron? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Ustedes están viendo, mis hermanos. Que hay muchos que quieren orar por todo. Ay, que hay que sí, que mira. Pero tú no tienes misericordia. Hay que orar por esto, aunque no sea evangélico. ¿Qué dice ahí? ¿Orar por quién? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Porque tuyos son. Mire cómo Yeshua lo dice. Tuyos, él está hablando con el Padre Celestial. Tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido exaltado en ello. Usted oyó lo que le dice. Y todo lo mío es tuyo. O sea, tú me diste todo de tus discípulos. Son tuyos. Ahora, lo tuyo, todo lo tuyo es mío. Ahí no solamente eran ¿quién? Los discípulos. Él se lo había dado a Yeshua. Sino el que todo el reino, toda la vida eterna, todo el poder, todo el esplendor que él tenía antes. ¿Ve? Y dice, y he sido exaltado en ellos. ¿Por qué? Porque si ellos cumplieron la misión, ellos exaltan por haber alcanzado la obra. Y ya no estoy en el mundo. Oiga, él está hablando, él está ahí todavía vivo, pero ya le está declarando que ya no está aquí. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, ya él se estaba yendo. Él sabía que se iba. ¿Me siguen? Pero todavía los otros, los discípulos y todos nosotros íbamos a estar aquí en el mundo. Dice, yo voy a ti, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Usted escuchó eso? Guárdalos en tu nombre. Te lo repito otra vez. Guárdalos en tu nombre. ¿De dónde venimos? ¿Qué dice Isaías? Venimos de su nombre. ¿Para dónde? Guárdalos en tu nombre. Él estaba declarando una cobertura especial en su nombre. El Padre Celestial te dice en esta noche, te revela en esta noche que hay una declaratoria, un pedido, una oración que está establecida en que nosotros somos guardados en su nombre. Tú tienes que recordarle a través de Yeshua. Mira, Yeshua, como tú oraste en Juan 17 está. Tú le pediste que fuéramos guardados en tu nombre. Te pedimos ahora que nos guarde en tu nombre. Guárdanos en tu nombre para que seamos uno, así como nosotros. ¿Usted está escuchando qué oración más poderosa? Una oración de unidad en Yohé-Pahé. Amén. Una oración en unidad de Yohé-Pahé. Esa oración debes tú incorporarla, diciéndole a través de Yeshua. Mira, a través de Yeshua, que fue él hizo la oración en Juan 17. Yohé-Pahé, te pedimos que ahora tú me guardes en tu nombre. No nos guardamos en el hueco de su costado, de Yeshua, y debajo de la peña que es Yeshua. Guárdanos en tu nombre. Aquí tú lo dices, para que seamos uno contigo. Para que seamos uno contigo, como son ustedes uno. ¿No lo dice en Deuteronomio 6? Desde el 3 al 4. Yohé-Pahé, uno es. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, o yo los guardaba en tu nombre. Yeshua oraba, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Así que guárdanos, Yohé-Pahé, en tu nombre. Guárdanos en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió.
sino el hijo de perdición. Fíjate, él declaró cuál se iba a perder, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo cumplido. Por eso usted ve que yo digo, mi hermano, estamos en gozo, porque el gozo que él dio es un gozo eterno. Nadie te lo puede quitar. Es un gozo cumplido en Yahshua HaMashiach, mis hermanos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo nos aborrece como aborreció a Yahshua. No piense que el mundo te va a amar. No piense que tú te vas a ganar el mundo y que el mundo te va a amar. El mundo sencillamente dale la parábola, porque el mundo entero se va a salvar. Dice, porque no son del mundo. Diga que usted tiene al lado ahí, mi hermano, mi hermana. No somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Yeshua. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Por eso le pedimos a nuestro Padre Celestial en todo momento que nos guarde del mal. Que nos guarde del mal. Aleluya. Para que así podamos estar en todo momento juntamente con Él. Es importante, mis hermanos, poder estar declarando en todo momento esa palabra establecida. Esa palabra que dice aquí, apártalos en tu emet. Tu palabra es emet. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me aparto a mí mismo, para que también ellos sean apartados en la emet. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El esplendor que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Fíjate todos los versículos que están aquí mostrando cómo Yeshua oró de esa relación, de esa unidad, de ese pacto de unidad. Es un pacto de unidad, mi hermano. Uno es un pacto que el diablo quiere romper en tu vida. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dice él, yo en ellos, o sea, Yeshua en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Oiga el pedido, oiga el pacto. Quiero que a donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi esplendor que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo oyó? Padre Sadik, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Guárdanos. Y lo daré a conocer aún. Lo daré a conocer aún. Amén. Para que el ahabá con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Mis hermanos, hay una palabra que en esta misión Yahshua HaMashiach declaró. Todo lo que es
el centro de esto. Viene con los consejos divinos concertados, establecidos, dirigidos, planificados antes de los tiempos de los siglos. Y no hay asimismo para poder mostrar más allá ese pacto entre el Padre y el Hijo. Es un pacto redentor y hay que diferenciarlo del pacto de la gracia. Los pactos se sellan en la tierra sobre la base de un propósito divino determinado en el cielo por el Trino Elohim antes de la fundación del mundo. Para la buena comprensión de todos estos pasajes que hemos visto, ¿verdad? El nombre del Padre expresa la totalidad trino de Elohim, encarnando su voluntad y beneplácito. Por eso es importante que veamos ahora qué función, qué misión tuvo la cruz, el madero, como fundamento de todos estos pactos. Al pasar la consideración de los pactos, veremos que se asocian en el derramamiento de ¿qué? De sangre. Este hecho los enlaza con el tema de la propiciación y reiteramos que toda la obra de la Rabá brota del hecho fundamental de la satisfacción que se dio a las demandas de la justicia de Elohim por la ofrenda del valor infinito de Elohim hombre. ¿Quién era Elohim hombre? Yeshua Mashiach. ¿Quién se presentó como qué? Como el Cordero de Elohim. ¿A los efectos de qué? Del sacrificio. Al examinar distintas coyunturas en la historia del hombre en la tierra, debiéramos recordar que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, como lo dice Apocalipsis 13, versículo 8. Amén. A buscar Apocalipsis 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Si algún hermano ha invitado vi ahí un link de Colmado Rafael o Rafael del Colmado, que me puede escribir por el WhatsApp para saber quién es. Amén. En Apocalipsis 13, versículo 8, 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores, de Ares la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga qué especificidad, qué claridad nos está diciendo aquí, que aquí adoraron unos moradores de la tierra. ¿Qué adoraron? Adoraron a la bestia. ¿Me siguen? A una bestia. Adoraron lo que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que hay un libro de la vida del Cordero. ¿Me siguen? El que no esté inscrito ahí, no va a estar. Ahora, si lo decimos de otra manera, las exigencias de la justicia de Elohim habían sido satisfechas en el propósito divino antes de cometerse el primer pecado. O sea que ya todo estaba cumplido antes que el pecado de Adán y Eva. Por eso la Rabá de Elohim podía manifestarse con toda libertad en el antiguo régimen, antes de la manifestación de su justa base por medio de la propiciación del madero o de la cruz. En el plano histórico, podemos buscar en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, que lo hemos tocado muchas veces. Amén. Pero vamos a buscarlo. Romanos capítulo 3. Dice, estamos en el contexto de la Sedeque por medio de la Emuná. Capítulo 3 del libro de Romanos, versículos 25 y 26. Dice así, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la Emuná en su sangre, o sea, tener la fe en su sangre, que iba a hacer el trabajo, para manifestar su Sedec, su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, en la paciencia, en lo que pudo esperar, lo que pudo aguardar, en lo que pudo soportar, en lo que pudo tolerar José Bajei, en su paciencia, para perdonar el qué, todos los pecados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la emuná de Yeshua. O sea, al que cree en Yeshua, él lo justifica, porque él esperó hasta ese tiempo, que se marcara el tiempo, que llegara el tiempo en la cruz, para que cuando él muriera fueran perdonados todos. Eso fue un pacto de Elohim. Él lo preparó, ese pacto. Por eso Elohim se comprometió a llevar a cabo tal cual su propósito en orden del hombre. Pero el mérito no se hallará en el hombre pecador, sino en lo que se simboliza por la sangre de la víctima del pacto, por la sangre de ese cordero que era Yeshua Mashiach, el cordero inmolado. Amén. El cordero inmolado. O sea que el fundamento, la base, está en eso. O sea que antes de que se cumpliera el pecado original, ya el Padre Celestial había perdonado y había cumplido, había dicho todo. Por eso que hay una rabá. O sea, wow. Me voy un poquito más para atrás. Me dice el Ruach que le diga. O sea, la rabá en ejecución sucedió cuando Yeshua muere y José Bajei baja su brazo, saca a Yeshua del infierno y lo sienta a su diestra y dice que juntamente con él nos sentó a nosotros. Eso fue un favor. Esa es una forma de traducirlo. Una gracia, una rabá, un favor. Porque estaba en su voluntad que todo aquel, por la oración de Juan 17, ¿se recuerdan? Guárdalo en tu nombre, a lo que tú me diste, yo te lo entrego. ¿Por qué él estaba haciendo eso? Porque él no se iba a quedar, eso no eran de él, los discípulos. Todo lo que él le dio, todo lo que José Bajei le dio a Yeshua, él se lo estaba entregando. ¿Qué le hemos enseñado a usted? Oiga, usted respira. Ese aire que usted respira es suyo. No, entregue el diezmo de todo, el diezmo del tiempo, el diezmo del aire. Ese aire que usted respira. No están cobrando el agua ya. Están cobrando el agua. Ya todo el agua que se vende. Ya todo el agua tiene precio. Entonces, el aire, que lo han comenzado a cobrar. Imagínate. Que han comenzado a cobrar el tiempo. Hay gente que cobra por el tiempo. Diga, tú quieres un consejo. Bueno, el tiempo mío para yo darte un consejo son tantos. Todos los profesionales cobran el tiempo. Todos los profesionales cobran con el tiempo, por su servicio. No sé si me están siguiendo. Para que ustedes vean, pero el Padre Celestial te cobra. No. Es gratis. El aire es gratis. La vida Él te la dio. Por eso es que le debemos todo a Él, porque no nos pertenece. Amén. Entonces, hay un pacto gratis. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él vio todo hecho. Por eso Él se antepuso. Y por eso Él nos dio todo gratis. Ya estaba establecido. ¿Por qué? Porque su Hijo iba a cumplir esa misión de morir por todos nosotros. Entonces, ya con esto, ahí vemos en ese pequeño contexto que José Bajei, por eso Yeshua cuando en Juan 17, él ora esa oración de intercesión, que es una oración poderosa de intercesión por todo. Óyete, yo no oro por el mundo, él lo dijo, yo oro por lo que tú me diste. Eso te está enseñando algo. Usted tiene que orar por lo que están inscritos en el libro de la vida. Usted no puede orar más para allá. Su oración, oiga,
usted es inteligente, usted no es simple. Los simples no ven las cosas y viven la vida así. Usted es una persona avisada. El avisado ve el mal y se quita. ¿Cuál es el mal? Oh, usted ponerse a orar locamente. No, que hay que orar por todo el mundo. ¿Quién te dijo a ti eso? Mira, aquí lo que dice que no se puede orar por todo el mundo. Ay, pero que usted no tiene misericordia. Bueno, yo lo que tengo es la palabra. Y la palabra me manda a esto. Ore usted, oiga, ya esa persona está cambiando el evangelio. Porque esa es la palabra dicha y ahí que la gente comienza a cambiar la cosa a su forma. Comienzan así. Para hacer esta cosa a su forma, esto es así, esto es así. Y ahí entran en maldición. Clarito, yo lo estoy diciendo. Eso es parte de la doctrina de error del anticristo, para que muchas iglesias comiencen a crear un evangelio diferente. Y los que lo hacen y los que prestan el oído y los que lo siguen están ya malditos. Miren. Entonces, ¿eso estaban para estar en este evangelio? No. Hay un pacto noético y hay una pregunta. ¿Sucedieron pactos anteriores al de Noé? Hay muchos teólogos, o sea, estudiosos, teo, ¿verdad? Logia es estudiar, teo en griego, Dios. De ciertas escuelas que han descrito pactos entre el Padre y el Hijo, y otro entre Elohim y el hombre que creó. Pero el hecho es que la palabra Berit no se encuentra hasta Génesis capítulo 6, versículo 18. O sea, esa palabra Berit en hebreo, que es pacto, no se encuentra hasta el capítulo 6 de Génesis, que hace contar la garantía de bendición que Elohim le dio a Noé y a su familia. Después del anuncio del juicio del diluvio, viene a ser el preanuncio del pacto noético que se establecerá después de secarse la tierra. Ahí él hizo un pacto con Noé. Está en Génesis 8, el versículo 8, versículo 20, perdón. Génesis capítulo 8, versículo 20 y capítulo 9, versículo 17. Vamos a buscarlo. Dice así. 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Versículo 17 del capítulo 9. Ahí que está el pacto de Elohim con Noé. Amén. Estamos ahí. 17. Dice así, dijo pues Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que esté sobre la tierra. Amén. Y eso, el pacto lo selló con lo que dice el versículo 16, que es el arco iris. El arco iris. Amén. Bueno, por eso, todo esto, que hay muchos que han establecido ese pacto con un valor por encima de lo que es, debemos de pasar al primer pacto descrito como tal. Y así debemos de ver el pacto noético. ¿Cuál fue el primer pacto entonces? Desde antes de la fundación del mundo, que juró por sí mismo. O sea que no pueden decir que el primer pacto, ¿verdad?, fue ese, el de Noé. Porque hubo un pacto antes de la fundación del mundo. Él lo hizo por sí mismo. Él juró por sí mismo. Y él pactó para nosotros. Pero ahí mismo estaba el pacto de la Rabá, por la que él permitió que sucediera todo. ¿Sí? Por eso,
En Génesis 6, versículo 18, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Vieron? Jehová hizo un pacto con Noé. Estableceré mi pacto contigo. Usted oyó el pacto que él había hecho. Bueno, no sé si usted está aquí y está recibiendo. Mi pacto. Cuando él habla de mi pacto, no había nadie. Ahora mi pacto, yo lo voy a hacer contigo. O sea, el pacto que él hizo consigo mismo, dice, ahora yo voy a hacerlo contigo. Como yo tuve Sedec, como yo tuve a Jabat, por todo lo que me iban a seguir, tú estás demostrando en medio de toda esta generación que me has seguido, me ha obedecido. Entonces yo hago mi pacto contigo. Esa afirmación es que permite a toda la familia de Noé, porque era con él nada más. Era con él nada más. Y ese pacto de Jehová con él permitió que se salvase la esposa, los hijos y la esposa de los hijos. Y todos esos animales. 2 de cada uno, porque no fueron todos tampoco. Fueron 2 de cada uno que tenían que participar en el arca. Por eso en el detalle del pacto, después del diluvio, Elohim dice, me acordaré del pacto mío. No del pacto que hicimos, no. Me acordaré del pacto mío. Yo juré fue por mí mismo. No había nacido ninguno. Que hay también entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Eso ya después está en Génesis 9, versículo 11, versículo 15, versículo 17. Elohim otorgó su protección al hombre y aún a todo ser viviente. Aún hoy en día es válido este pacto, pues Elohim estableció condiciones de razonable seguridad que permitieran el aumento y la extensión de la raza, pese a la terrible elección del diluvio. ¿O no ha permitido que sigan los malos multiplicándose? Tienen una razón de ser. Esos son los hijos de Lot. Sí, tienen una razón de ser. Los que van a adorar a Dios. Exacto. Sin el pacto, quizás se habría apoderado del hombre un espíritu pesimista, creyendo que no servía fructificar y multiplicar. Si todo había de parecer de nuevo bajo las aguas, perecer de nuevo bajo las aguas de algún diluvio universal, bajo su aspecto más amplio, el pacto se extiende a los animales, bien que estos viven bajo el control del hombre, siendo utilizados por él. Va a buscar en Romanos, capítulo 8, vamos a buscar desde capítulo 8, desde el versículo 19. Amén. Al 23. Dice el 19. Estamos ahí, anótenlo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿Quién fue que la sujetó en esperanza? Jehová. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad del esplendor de los hijos de Elohim. ¿Oyeron eso?
a la libertad del esplendor de los hijos de Elohim. O sea, le tienen una promesa a ellos también. Ellos lo saben. Porque sabemos que toda la creación gime a una, toda. Y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Ruach. Nosotros tenemos la primicia del Ruach y después viene algo para ellos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando el que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Y para que veamos que ese pacto, esa promesa, es con toda la creación. ¿Pero de cuál creación? Fíjense que en el arca se montó toda la creación. Pero todo está gimiendo a una. Está gimiendo a una. Lo leímos ahora mismo. Amén. Pero solo cuáles son los que van a entrar en el arca de salvación del arrebatamiento. ¿Usted sabe ya? Amén. Pero hay una parte de la creación que no va, pero quiere que termine de pasar ya todo, porque sabe que cuando nosotros seamos redimidos, ya el tiempo está más cerca. Por eso hay unas promesas y unas condiciones en cada pacto. En el pacto noético vemos un buen ejemplo de un pacto monerguista. Hablamos ya que un pacto monerguista es donde Yohepahei, Elohim, él mismo puede otorgar promesa. Lo que él promete, él vela por su cumplimiento. Hay gente que promete y se lo olvida, pero él no. Él lo que promete lo cumple y le da seguimiento. Por eso es que es fiel. Él no lo deja a media. Él no lo deja a media la cosa, ¿eh? Él lo completa. Por eso usted tiene que estar confiada, debe estar confiado, debe ser paciente, debe de pedirle a él que como somos uno en ti, queremos que se cumpla lo que tú has dicho. Amén. Porque sabemos que tú eres fiel y tú vas a velar por el cumplimiento de lo que está escrito de nosotros en el libro de la verdad. Con todo, hay dos condiciones que el hombre debe de observar. La promesa fundamental se refiere a la conservación de las razas y de los animales que no tendrán que temer un diluvio universal. Eso está en Génesis 9:11. Han habido muchas inundaciones en escala reducida y las hay en nuestros días, pero ninguna que pusiera en peligro la existencia de la raza entera de la humanidad. Elohim mismo se hizo responsable por la alternación de las estaciones que hace posible la siembra y la siega según las condiciones normales de las áreas civilizadas. Eso está en Génesis 8, capítulo 8, versículo 22. Por tanto, es muy probable que se desconocía el orden gubernamental de los hombres, organizado en sociedades con normas de justicia durante el periodo antidiluviano. Mi hermano, usted sabe, ¿verdad?, que en muchos países viene ahora, estos meses, la celebración de carnavales. Baal Zebub, carne a Baal, ¿verdad? Y en la que usted sabe que muchos de esos pueblos hacían sacrificio de humanos, sacrificio de sangre humana, que le sacaban el corazón, amén, sacrificaban y derramaban la sangre. Vivo, la persona viva le sacaban el corazón. Y era para dedicárselo ¿a quién? A sus dioses. ¿Para qué? Para la lluvia, para la agricultura. Saltaban, se sajaban. Cuando decimos que se sajaban era que tomaban cuchillo y se cortaban la piel. Por eso decimos se sajaban, porque en el Antiguo Testamento dice se sajaban. ¿Me sigue? Entonces, es para que veamos que toda esa celebración
viene a ellos, a los pactos que ellos hacían. Toda esa celebración es un recordatorio a esos pactos. ¿Me siguen? Que lo hacían con representación de sangre simbólica, utilizando animales. Porque solo después de derramar esa sangre, ellos entendían que lograban los objetivos. Bajo la ley levítica, para la comunidad de Israel, esta norma había de aplicarse con mayor rigor, pero desde el principio significaba respeto a la vida. Tratándose del hombre hecho a imagen y semejanza de Elohim, como lo dice en Génesis 9, versículos 5 y 6, la vida derramada por el homicida había de ser vengada, fuese por el pariente más próximo. De quien se lee en la jurisdicción levítica, fuese por los jueces, de un orden jurídico posterior y más desarrollado. Aquí empezamos a vislumbrar la espada que Elohim ha puesto en las manos de los gobernantes, que son sus ministros, con el fin de evitar la anarquía y la violencia individualista en el mundo, como lo dice Romanos 13, del 1 al 7. Estamos ahí, Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y la que hay por Elohim ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Elohim, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Elohim que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Aparte de las promesas y condiciones que ya vimos, ¿verdad? Dentro de los pactos, también está el sacrificio y la señal del pacto. Fíjense que hubo un sacrificio que tuvo Noé al buscar toda esa madera, al hablar y pregonar de que vinieran, ¿verdad? Que lo escucharan. Pero José Bajé sabía que no lo iban a escuchar toda esa gente que Noé le iba a hablar, a toda esa parte del mundo que él le iba a hablar. Y edificó Noé, como lo dice en Génesis 8:20, un altar a José Bajé y tomó a todo animal limpio y a toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. No se menciona la víctima del pacto tan claramente como en Génesis capítulo 15, pero es evidente que el simbolismo de los holocaustos viene a ser la base del pacto, ya que es olor grato a José Bajé, quien en vista de la satisfacción, o sea, de la propiciación, que significa el holocausto, y pese a un renovado diagnóstico pesimista del mal en el corazón del hombre caído, anuncia su propósito de mantener las condiciones necesarias para la vida del hombre en la tierra. Es una lástima que la división entre los capítulos 8 y 9 en nuestras versiones dificulte la comprensión de que existe una relación íntima entre el sacrificio y el pacto, siendo importante notar que no puede haber arreglo entre Elohim Kadosh y el hombre pecador sin la propiciación tipificada por la sangre. Ya. Antes se sacrificaban animales para el perdón de los pecados. No sé si me sigue. Todavía aún hoy, en los templos judíos ortodoxos, ¿verdad?, sacrifican animales para perdón de pecados. Pero José Bajé mandó a su cordero para que una sola vez, al hacerlo, ya perdonaba a todos. Pero todavía los judíos ortodoxos lo siguen haciendo. Amén. Entonces, por eso, esa tipificación del sacrificio de la sangre derramada
viene a corregir la sangre que fue derramada en el pecado original. Hubo un pecado original cuando Adán y Eva, ¿verdad? Pero hubo un pecado peor cuando se derramó la sangre de Abel. ¿Me sigue? Entonces, tenía que ser perdonado por un sacrificio. Y ese sacrificio fue el de Yeshua. Este pacto racial, dijimos que también tiene una señal. ¿Se recuerdan? Que lo leímos, la señal del arco iris. Se había visto siempre cuando los rayos del sol pasaban por lluvia, que actuaban de prisma, analizando la luz blanca en colores, al dar contra el fondo de los nubarrones. Desde la etapa de la creación que hacía posible este fenómeno, lo que Elohim hace aquí, pues no es crear el arco iris, sino conceder al conocido fenómeno el valor de señal en su promesa. Podrían venir fuertes lluvias, pero no por eso había el hombre de creer que peligraba la existencia de la humanidad. Pasarían los nubarrones y la tierra disfrutaría aún de su siembra y siega normales. Amén. Recuérdense que muchos adoraban a otros dioses y hacían sacrificios humanos y de animales para que hubiera buena lluvia, para que irrigara los terrenos agrícolas y hubiera buena cosecha. Y hoy en día no venden su alma por fama, fortuna. Y hoy en día, exactamente, venden su alma por poder, por fortuna y fama. ¿Ok? Fama, fortuna. Sí. El pacto de Abraham, el pacto abrahámico, tiene una importancia maravillosa. Amén. El llamamiento de Abraham, que está en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, señala el principio de la obra del pueblo de Israel en el plan de la redención. Las naciones, según la diagnosis de Pablo en Romanos 1:18, yo todavía tengo aquí el libro de Romanos 1:18, nos indica lo siguiente. Porque la ira de Elohim se revela desde los Shamaín contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se dejaron seducir por la idolatría, una de las mentiras más típicas de las personas y de las operaciones satánicas. La descendencia de Abraham había de ser causa que recogiera la revelación de Elohim y que la conservara hasta la manifestación del Mesías. Desde este momento en adelante, el pueblo de Israel llega a ser el eje de la obra de Elohim entre los hombres. Existe ahora el paréntesis de su rechazamiento, pero Israel era y será siervo de Elohim para el cumplimiento de los propósitos divinos en la historia del hombre en la tierra. El hecho es tan trascendente que se anuncia por la promesa, por la profecía en Génesis 12 del 1 al 3. Se confirma por el pacto en Génesis 15. Se recibe la señal de la circuncisión, Génesis 17, añadiéndose además otra confirmación por medio de un juramento solemne después de la ofrenda de Isaac. Por medio del pacto, Elohim se compromete a sí mismo a cumplir la promesa, dando a Abraham toda la seguridad posible. Solo Elohim obra, vislumbrándose siempre la meta de la consumación del pacto de Rabá, como cuando el Hamashiach se ofreciera a sí mismo como Cordero de Elohim, que lleva y quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Vamos a buscar Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Vieron? Por eso, mis hermanos, es importante que veamos cómo este Cordero, Juan mismo dijo,
Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él reconoció que aunque nació primero que Yeshua, él reconoció que él estaba primero que él. Amén. Vamos a ponernos sobre los pies. Aleluya. Mis hermanos, hay que darle toda rabá por esa oración de intercesión que hizo Yeshua, que está en Juan capítulo 17, cuando él establecía: guárdalos en tu nombre, a lo que tú me diste, guárdalos en tu nombre. Vamos a orar en esa dirección ahora, para que seamos guardados en el nombre de Yohepahei. Padre Celestial, Padre bueno, venimos a través de esta tu Kadosh palabra, para que se cumplan tus pactos. Queremos tus pactos que se cumplan, lo que tú declaraste desde antes de la fundación del mundo, como tú has visto el cumplimiento, como tú has hecho que camine todo para que suceda como tú lo tienes establecido en tu libro, el libro de la verdad. Guárdanos como Yeshua oró, Padre amado, como oró, como intercedió, como te lo dijo a ti, Yohepahei, que nos guardara a todos los discípulos, a los llamados de tu nombre, que nos guarde en tu nombre. Guárdanos en tu nombre. Ahora está bajando a sí mismo el Chomer. Ahora el Chomer, oh Padre amado, para que así su palabra, que es fiel y verdadera, se cumpla cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, de Shabbat en Shabbat, para que así tú vayas fortaleciéndonos, Padre amado, para seguir aguardándote, para el tiempo corto que falta, oh Yohepahei, para que tú asimismo le permita ver al mundo, para que el mundo con lo que tú le muestras se arrepientan, porque tú eres el que tiene, oh Padre amado, el ruego de tú eres el que convence de pecado, tú eres el que convence de pecado para poder traer, oh Padre amado, a convencimiento cada vida que realmente te sigue y que te ama. Te pedimos, Padre amado, que asimismo tú deshagas todos los espíritus y toda y cada una de las maldiciones, oh, de Nakab, de Alá, de Arar, de Jerén, de Ahor, sean recogidas todo espíritu que viene con bloqueo y obstrucción, que viene con atraso, que viene a hablar del pasado para que volvamos al atraso. Oh Padre amado, oh, todo lo que ya tú has transformado, todo lo que tú has trabajado en nuestras vidas, todo aquello que se quedó atrás, Padre amado, así mismo, a que se mantenga atrás, Padre Celestial, que no venga al presente, que no venga al futuro que nos tiene, porque el futuro que tú nos tienes, Satanás no puede estar ahí, oh Padre amado, porque tú a Satanás no le permitiste volver, oh Padre Celestial, no le permitiste volver, oh Yohepahei, a todo lo que es, oh Padre amado, tu reino. Te pedimos, oh Yahweh, para que seas tú en tu manifestación con tu Ahabat, para que sigas así obrando. Te pedimos, Padre amado, oh Yohepahei, mira por los hermanos, oh Padre amado, que han pedido oración, oh Yohepahei, mira lo que han pedido oración, oh Yahweh, que estamos pidiendo, oh Padre Celestial, mira a los hermanos y a las hermanas, oh Padre Celestial, oh Yahweh, mira a Griselda, oh Padre Celestial, que tú has obrado en su vida, Padre amado, para el tiempo que falta, oh Yohepahei, oh Padre amado, en todos los análisis que le hicieron, ahora Padre amado, que tú traigas tu orden para con ella. Mira, Padre Celestial, a Carmen María, para que tú también, Padre amado, continúe obrando en su cuerpo, trayendo la restauración, la sanidad. Mira a Yomari, mira a Yuli,
Mira, Padre amado, a Julian para que tú asimismo sigas obrando en sanidad. Oh, Padre amado, en restauración en sus cuerpos, en sus pulmones, Padre amado. Mira, oh, Yojepahei, a Mari para que tú, Padre celestial, asimismo traiga la sanidad, la fortaleza, oh Padre amado, en su cuerpo, en su organismo. Oh, Yojepahei, te estamos pidiendo, oh Padre Celestial, mira por cada uno, oh Yojepahei, que se han levantado, oh Padre amado, oh Yojepahei, oh Padre amado, en contra, para que tú no le des sus deseos ni sus planes, oh, como dice Isaías 54:15, oh Padre amado, deshace todo espíritu de maldad, toda enviación, toda brujería, hechicería, deshácelo, Padre amado, oh Yojepahei. Mira a los hermanos que están en ayuno y oración para liberación. Sigue cubriéndolo, Padre amado. Mira, oh, Yojepahei, aquellos que tienen problemas en sus riñones, aquellos que tienen problemas en su intestino, oh Padre amado, aquellos que tienen problemas en el corazón, Padre amado. Ahora, Padre amado, trae restauración, oh, en sus venas, en sus arterias. Oh, Padre amado, en sus pulmones, deshace todo espíritu, oh, Yojepahei, y trae el orden a su vida. Oh, Padre amado, que el fuego tuyo, Kadosh, ahora queme, Padre amado, para que venga ocupando los espacios de adentro hacia afuera, oh Padre amado, y te pedimos que tú te levantes, oh Padre amado, y para que tú deshagas toda obra de las tinieblas. Gracias te damos, Padre amado, te damos a ti, Shabbat Shalom, a la Jerusalén celestial, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para Jerusalén, para Israel, oh Padre amado, y para todo tu Malbú. Gracias te damos por la oportunidad de estar, oh, juntamente contigo. Bendice a los hermanos y las hermanas, porque sin Kadoshim nadie verá a Elohim. Y cancelamos todo espíritu de muerte, accidente, por ese tránsito de atraco, de robo, todo espíritu que quiera venir a llevarse las bendiciones de este Shabbat, de esta semana de Shabbat, deshácelo. Todo aquello que quiera venir a atrasar, a postergar, quítalo del medio, Padre amado, porque no tienen parte ni suerte. Y que se dé tu plan, Padre amado, no los deseos de ellos, ni los planes de ellos, sino tu plan y tu deseo para con nosotros. Como tú lo pactaste, como tú lo viste, guárdanos en tu nombre. En el nombre de Yeshua Mashiach, amén, amén y amén. Shabbat Shalom, mis hermanas, mis hermanos, salúdense con todas las abad del Padre. Establecemos Shabbat Shalom para todos los hermanos y hermanas. Le pedimos a los hermanos que se conectaron el día de hoy, que estén atentos, que después vamos a estar llamando para que puedan tener una participación en lo que son los servicios. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para todos. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.